Bienvenidos a tu podcast Entorno Inmobiliario, un espacio de entrevistas, opinión, tendencias, actualidad y mucho más. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una entrega más de tu canal Entorno Inmobiliario. Desde la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana te saludamos y el día de hoy tenemos el agrado de compartir este espacio con el doctor Alfredo Parra Ramos, especialista en Derecho Inmobiliario, tutor de la clase de Derecho Inmobiliario para la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas. Doctor, bienvenido. Gracias, Leonardo, por esta gentil invitación. Para mí es un privilegio y un honor poder departir contigo sobre temas de derecho inmobiliario. Estoy abierto a cualquier pregunta o inquietud que tengas. Muchas gracias, doctor, por aceptarnos la invitación. El día de hoy queremos conversar con usted para que al público que nos está escuchando pueda un poco entender sobre cuáles son esos documentos que se necesitan a la hora de transaccionar un bien inmueble del tipo residencial, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues, doctor, quisiera que usted comience esta conversación indicándonos cuáles son esos documentos necesarios si el día de hoy yo quiero comprar o quiero vender una propiedad. Bien, para adquirir un inmueble, dicho de otra manera, para que un propietario de un inmueble quiera vender, si quiere vender, tenga habilitada la documentación, es necesario adjuntar los siguientes documentos. Primero, una copia, y escúcheme bien, una copia de la escritura de adquisición. Es la escritura por la cual el vendedor adquirió el inmueble en la época que lo adquirió. Y decía una copia porque es preferible dar una copia y que el propietario, al cual llamaremos el vendedor, se quede con el original. Porque muchas veces el vendedor es una persona mayor y cree que entregando el título original está entregando la propiedad. Y sabemos que no es así. Pero para su tranquilidad es menester otorgarles una xeroscopia para que el corredor pueda estudiarla y ver en qué estado jurídico se encuentra el inmueble. El segundo documento, y tal vez el más importante, es un certificado actualizado del registro de propiedad, en el que conste la historia del dominio y los gravámenes que soporta el predio. Este documento ha creado una serie de discrepancias de criterios entre muchas personas. Los bancos generalmente le dan la vigencia al certificado 30 días. Dicho de otra forma, en 30 días ese certificado es válido. Y eso no es tan cierto. Porque yo puedo sacar un certificado actualizado el día de hoy del registro de propiedad, que dicho sea de paso en Guayaquil lo sacamos en exageradamente una hora, todo en línea, y ese certificado, el registrador está certificando que el inmueble hasta el día de hoy, a tal hora, tiene estos gravámenes, si es que tuviera alguno, o no tiene gravámenes, y pone la historia del dominio. Pero es posible, no le digo que va a ocurrir, pero es posible que al día siguiente, o tal vez el mismo día, horas posteriores, aparezca una prohibición de enajenar al inmueble, ya sea judicial, ya sea municipal, ya sea de cualquier naturaleza jurídica que sea. Entonces el registrador le está certificando que hasta tal día, a tal hora, el inmueble presenta este cuadro. No sabemos qué pase más adelante. Yo recomiendo, si me escucha algún corredor de bienes raíces, que saque el certificado
Y el día que va a firmar la escritura, después que pasa todo el proceso inmobiliario, cuando va a firmar la escritura, si es posible el mismo día de la firma o el día anterior, saque otro. Por regla general va a salir exactamente igual que el anterior. Pero puede darse la posibilidad que en ese mes, 2 meses o 3 meses, que el corredor llevó la operación inmobiliaria hasta que encontró al comprador, le pueden haber puesto una prohibición de enajenar. Entonces es un documento que en Guayaquil cuesta $15 y que usted no tiene que hacer ningún trámite en el municipio o en el registro de propiedad. Todo lo hace en línea. El certificado del registro de propiedad de Guayaquil es un documento tan idóneo que un abogado inmobiliario podría hacer la escritura solo con los datos que nos da el certificado. Es importantísimo sacarlo. Sin eso nadie puede realizar una venta porque no sabe el estado que se encuentra el inmueble. Me pasaría 1 hora hablando del certificado del registro de propiedad, pero creo que más adelante lo vamos a hacer. Otro de los documentos necesarios es el título de crédito municipal, más conocido como el impuesto predial, que tiene usted que adjuntarlo del año en curso, en este caso año 2022. Otro documento que es necesario es el certificado de avalúos actualizado. En la ciudad de Guayaquil también usted lo saca en línea sin ningún costo. La cédula de los intervinientes en el contrato, la votación, la papeleta o certificado de votación. Una vez que esté ya con esos documentos, instrumenta el contrato, el notario se encarga de sacar un certificado que lo llamamos biométrico. En línea, el notario se conecta con el registro civil y saca toda la información que consta en el registro civil del vendedor o de los vendedores si son varios. Y esto es tan importante porque a veces el señor vendedor, en el momento en que adquirió el inmueble, era soltero. Después de 2 o 3 años se casa. Cuando vende, ya vende casado. Pero el inmueble lo adquirió en estado civil de soltero. Entonces ese inmueble no entró en la sociedad conyugal. Para ser más claro, en el momento de la venta no es necesario que comparezca la esposa porque ella no es dueña de nada. Debería comparecer él solo. A veces los abogados pues hacemos comparecer a los dos para curarnos en salud, pero no es necesario. Es fundamental. Mucha gente tiene cédulas antiguas en el que dice soltero y resulta que es casado. Hay que averiguar y el certificado biométrico le dice casado con fulana de tal y se casó tal día de tal año. Con ese dato usted coge la escritura y averigua cuándo compró y compara las 2 fechas y va a salir que el señor era soltero cuando compró o tal vez ya era casado. Y donde él vende solo, en este caso, estaría vendiendo solo el 50%, porque el otro 50% presuntamente le corresponde a la cónyuge. Hay que ver si el inmueble a transferirse es un inmueble de uso comercial. En Guayaquil, y siempre me voy a referir a Guayaquil o a San Borondón, en Guayaquil, cuando el inmueble es de uso comercial, dicho de otra forma, yo voy a comprar una bodega, voy a comprar un local comercial, o voy a comprar una casa donde quiero poner determinado negocio, hay que sacar un certificado municipal de uso de suelo para ver si el municipio permite que usted ponga ese negocio
en ese inmueble. Ese certificado tampoco tiene costo pecuniario, lo puede obtener en línea. En Guayaquil, y solo en Guayaquil, hay una contribución especial de mejoras, porque el municipio desde el tiempo del ingeniero Febres Cordero comenzó a hacer mejoras en determinadas zonas, parqueos, bordillos, tachos de basura, embelleció la ciudad. Pero ese valor invertido por el municipio de Guayaquil, el municipio se los cobra a prorrata a cada uno de los vecinos del sector y se los cobra en 5, 6 o 7 años. Entonces, es menester, si va a ser en Guayaquil, que el propietario o el corredor no solo paguen el impuesto predial del año en curso, sino que averigüen si es que no hay ningún valor pendiente por la contribución especial de mejora. Porque el municipio no se las va a cobrar. Un día le llega al nuevo dueño, le llega una citación de coactiva porque no ha pagado ese valor. Entonces, es preferible, que no son valores altos, pero es preferible que el vendedor tenga saneado el inmueble, tenga pagado todas las obligaciones tributarias que tiene con el Estado. Ya es obligación del vendedor realmente entregar el inmueble saneado. Doctor, ahora, disculpe que lo interrumpa, vamos a conversar un poquito de los primeros documentos que nos ha mencionado, que realmente son los que básicamente se necesitan para llevar a cabo la transacción, ¿no? Algo puntual que es importante que ha recalcado es que el hecho de haber entregado la escritura, la original, no le hace perder el derecho que tiene todavía sobre el inmueble, es simplemente un documento habilitante, ¿no? Por supuesto, esas son remanentes históricos que nos quedan. Yo recuerdo en los tiempos que yo era muchacho, muchas personas iban donde el prestamista, conocido vulgarmente como chulquero, iban y le decían: señor, necesito que me preste en ese tiempo 20.000 sucres. Y el tipo le decía: ¿qué me dejas en garantía? Le dejo las escrituras de mi casa. Como si de esa manera estaba hipotecando la casa. Un absurdo, pues, ¿no? No tiene nada que ver, porque si a usted se le pierde la escritura, usted va a la notaría donde la otorgó y saca otra copia que le cuesta 80, 100 dólares, saca la copia y aquí no ha pasado nada. Pero las personas de mi edad y mayores que yo creen que el dominio de la propiedad está en la escritura. Entonces no se la quieren entregar al corredor. Por eso el corredor, que debe entender a la persona mayor, que permítame sacar una copia. Perfecto. Y le conviene al corredor, porque si le pasa algo a la copia, sacará otra. Claro. Que le cuesta 5 centavos la Pero hoja. las notarías no están en la posición de exigir un original. Ellos deben aceptar la copia. No, por supuesto que no. Nadie lo que piden original es el certificado del registro de propiedad, ni del título predial urbano. Le piden original. Qué bueno. Y justamente que topa la historia de dominio, ¿no? Que es el documento que emite el registro de la propiedad, nos mencionaba, y algo muy, muy cierto, que la historia de dominio, si bien las personas conocen, y al menos los que están en este tema, le dan una validez de un mes, ¿no? Dice al menos que esté dentro de los 30 días, pero la puntualización que hace el doctor Parra es importante al mencionar que el registrador de la propiedad realmente garantiza la información que consta allí al momento que se emitió. Hasta ese día. Hasta ese día, esa hora, ese minuto y ese segundo. De acuerdo. Perfecto. De acuerdo. Pero como buena práctica, recomendado, si va a comprar, más que todo el comprador se tiene que asegurar, ¿no? Porque podemos omitirlo, podemos decir, no, sabes que ya confiemos, pero el notario por último se lo deja pasar. El notario lo que hace es dar fe, o sea, que las partes fueron, y él ni siquiera da fe del contenido de la escritura. Esa es responsabilidad del abogado, del comprador, y esa minuta debió haber sido revisada por el abogado del vendedor. El notario da fe que ustedes comparecieron y le llevaron esta minuta. La responsabilidad del notario recae en que la persona que va a firmar, Leonardo, sea él. Sea él. Perfecto. Nada más, el contenido es de los abogados. Perfecto. Entonces,
El notario la deja pasar, no pasa nada, pero llega el momento de inscribirse en el registro de la propiedad y es donde podrían saltar los problemas. Y algo peor, ya el precio fue satisfecho. Ya fue pagado. En el momento de la firma de la escritura, en Guayaquil, se acostumbra que en el momento de la firma de la escritura se cancele la totalidad del precio de venta, que también es algo peligroso. Pero esa es la costumbre en Guayaquil, se paga en el momento. Si la escritura no está bien hecha, si hay algún problema jurídico, algún gravamen pendiente, el vendedor cobró su dinero. El que se quedó con el lío es el comprador. Así es. Porque una semana, 10 días después, ingresa la escritura al registro de propiedad y el registro de propiedad la rechaza. Así es. Y ahí el comprador dice, me estafaron. Y se arma el problema con el vendedor. El vendedor, si es una persona responsable y honesta, frenteará el problema. Pero otro no, le dice su abogado tenía que haber tomado esas precauciones. Así es. Importante lo que conversábamos hace unos minutos. Firmar en notaría, firmar la escritura de compraventa es el título, pero realmente se perfecciona la venta al momento que el registrador de la propiedad inscribe ese inmueble. Por supuesto. Es correcto, ¿cierto? Yo he tenido casos en que se firmó la escritura. Yo representaba al vendedor. Mi responsabilidad jurídica se agotó en el momento en que el señor comprador pagó el precio y mi cliente firmó la escritura de venta. Pero el comprador, como ya le entregaron las llaves de la casa, se cambió, no tenía abogado o su abogado no estaba muy despierto y nunca retiraron la escritura de la notaría y no la inscribieron en el registro de propiedad. Un día para cambiar el medidor de luz, para algún trámite, hizo escritura. Está en la notaría. Coge la escritura de la notaría, la ingresa al registro de propiedad. Han pasado desde el día de la firma hasta que el señor la ingresó en el registro de propiedad 120 días. A que se inscriba, ¡pac! Sale rechazada la escritura, porque en ese interín de los 4 meses, al vendedor que todavía figura como dueño, le cayó una prohibición de enajenar. Y la escritura no se inscribió. Correcto. Entonces le reclaman al vendedor y el vendedor le dice, lo siento mucho, el día que yo firmé la escritura, yo no tenía ningún gravamen. Así es. Usted se ha demorado Así es. 120 días. Y en ese momento me cayó la prohibición. Perfecto. Doctor, importante lo que acaba de decir. Si estamos en el proceso de compra, acabamos de firmar la escritura, es responsabilidad en ese instante, o bueno, por lo general las notarías se demoran hasta mediodía en entregar la escritura, pero luego de eso es someterla ya a la inscripción. En Guayaquil lo hacemos en línea, es muy rápido. Lo más rápido posible, por eso el comprador debe tener un abogado que conoce del tema y que sabe el riesgo que está corriendo. Entonces apura la notaría para que se paguen los impuestos, cierra la escritura y si es posible el mismo día escanea la escritura al registro de propiedad. El registrador le responde en 20 minutos y le dice pague tanto. Usted va al banco, paga el valor que el registro dijo y escanea el recibo y ahí comienza la inscripción. Perfecto. El otro documento importante que nos mencionó es el pago de impuestos prediales. Le pregunto, doctor, ¿qué pasa si la persona compró y ha pasado, y hemos tenido casos de clientes en Daule, en donde han comprado pero no han catastrado esa compra? Consta en el registro de la propiedad, pero en los pagos de impuestos prediales sigue apareciendo el nombre de la constructora o del dueño anterior. Evidentemente, en esos casos, pues nosotros como hemos transaccionado con crédito hipotecario, evidentemente tenemos que hacer el catastro, porque es un requisito del banco que esté el inmueble catastrado a nombre de la persona que va a vender. Pero le pregunto, ¿en la notaría es necesario presentar el documento catastrado o no es necesario? No, eso lo debe exigir el abogado del comprador. Okay. Cuando yo veo que el vendedor es Juan Pérez, pero el título de dominio, el pago de impuestos predial sale Juan Enríquez, digo, ¿qué pasó? Okay. Es una buena práctica. No catastraron. Le digo, Daule desgraciadamente no es un municipio ágil, no tiene procedimientos como Guayaquil.
en Guayaquil y en San Borondón, cuando usted va a inscribir en el registro de propiedad, le cobran ya el catastro. Y el día que le entregan la escritura inscrita, ya está catastrado. Que debería ser lo correcto. Debería ¿no? ser lo correcto. Excelente. Porque también eso perjudica a los constructores. Porque si un constructor hace 100 villas, vende 50 villas, y uno de los compradores no catastra y no paga los impuestos para el municipio, el constructor es deudor. Perfecto. Entonces le ponen prohibición de enajenar, le paran los trámites y cosa y media. Okay. Eso en Guayaquil no sucede. Entonces una preocupación de los constructores cuando venden, para los amigos que también se dedican a la construcción, es importante consideren al momento de hacer la compra-venta, pues se preocupen para que la persona entregue inscrito ya en el catastro municipal. Recuerda que mucha gente ya con la escritura cree, ya me cambié de casa, ya se olvidaron del tema. Y no es así, por eso es menester que hay un abogado que los direccione, que le diga, mira, aquí hay que hacer esto, y se termina el trámite cuando se catastra. Y así ocurre que a veces usted lo catastra, pero el siguiente año ya el impuesto predial debe salir a nombre del nuevo dueño, y a veces no sale. Okay. Entonces tiene usted que ir a reclamar, oiga, está catastrado, mire que no ha salido a nombre de mi cliente que ya compró, inscribió y catastró. Perfecto, perfecto. El documento siguiente que usted mencionó fue el tema de la cédula y papelete de votación. En el tema de la cédula es importante recalcarle, porque han habido y han ocurrido casos, y nosotros tratamos como agentes inmobiliarios siempre de mencionarle al cliente que lleve la última cédula que sacó en el lugar donde la emitieron, en los registros, ya sea del municipio o estatales, porque hay prácticas que me ha tocado ver que los clientes a veces se le pierde la última cédula y encontraron una anterior y quieren con esa ir a firmar. Entonces se toman, pues tienen la sorpresa de que evidentemente con esa cédula no están facultados para firmar. Tienen que llevar que las cédulas caducan. Las También. cédulas tienen un tiempo de vigencia. Entonces el notario no debe permitir que con una cédula caducada el señor pueda hacer una transacción, a menos que estemos víspera de elecciones, y como el registro de propiedad siempre está atrasado, dice que voten hasta que emitamos el nuevo grupo de cédulas, esta cédula sigue válida. Perfecto. Ahí vale hacer una acotación también. Es tan importante porque ahí nace el asunto de que muchos de los vendedores son de la tercera edad. Y eso conlleva una serie de rebajas tributarias por ser de la tercera edad. Así es. Y mucha gente no lo hace por ignorancia. El Así municipio es. de Guayaquil lo hace de corrido. Okay. Le dice, oiga, pero el señor es tercera edad, no se quiere acoger. No, encantado de la vida. Ahora en el municipio de Guayaquil se firma solo un formulario en el que él declara que es tercera edad, que nació. Ya no la declaración juramentada. Ya no la declaración juramentada, porque eso en el fondo le perjudicaba a los notarios, porque por ley esa declaración juramentada costaba solo 30 centavos. Ah, ok. Porque también es tercera edad. Claro. Entonces ahora se trata de sacar el biométrico con la cédula y con la declaración, automáticamente el municipio le hace el descuento. Perfecto, esos beneficios estamos hablando del pago de impuestos prediales, estamos hablando de alcabalas, de plusvalía. De todos los impuestos. De todos los impuestos, pero no solo en el municipio, ¿no? También en las notarías. Las notarías también están obligadas a dar el descuento por tercera edad. Sí y no. Hay trámites que el municipio, por ejemplo, en cancelación de patrimonio familiar, a veces evaden eso. Son cantidades pequeñas, okay, pero debe hacer. Las notarías. Las notarías. Ok, pero por ejemplo en una compraventa, en una promesa de compraventa, tiene que ver, si es que una de las partes que intervienen, en este caso puede ser el esposo o la esposa, es tercera edad, se tiene que acoger a un descuento. Le hacen una especie de descuento. Ahora, si los cuatro intervinientes, llámelo usted, los dos promitentes compradores y los dos promitentes vendedores son de tercera edad, la rebaja es súper significativa. Bueno. Y eso ya no lo regula el notario, sino en el momento en que se sube a la página del Consejo de la Judicatura, que son los que imponen el valor, ellos le mandan automáticamente, puede cobrar tanto porque es tercera edad. Perfecto. Allí, importante, usted ha mencionado los descuentos que con la cédula actualizada o con la petición que se hace, que es solo una declaración juramentada,
se accede a estos descuentos, pero hay municipios que todavía no lo aplican de esa manera, ¿no? Lamentablemente, las personas que nos están escuchando pueden tener necesidades en Guayaquil, tal vez en Daule, tal vez en otros cantones, pero básicamente nos referimos a Guayaquil y San Borondón, que tenemos ese acceso a ese descuento de una manera ágil. Sí. En los otros municipios hay el descuento, pero lamentablemente hay un proceso más extenso, ¿no? Ponen trabas. Yo soy más claro que usted. Ponen trabas. Los municipios pequeños, de cantones pequeños, en la provincia de Guayas, le dicen, está bien, no pueden negarse a aplicar lo que dice la ley. Pero dicen, sí, está bien, presente la solicitud para acogerse a los beneficios de la tercera edad. Pero esa solicitud la va a conocer el Consejo Cantonal en la próxima sesión. ¿Y cuándo es la próxima sesión? Bueno, ya tiene la agenda de las 2 siguientes, ya las tienen copadas. Va la tercera, que es en el mes de noviembre. Y la venta se va a hacer en este momento. Se cae la venta por esta insignificancia. Entonces, las partes dicen, ¿sabes qué? No. Dejamos a un lado el asunto y yo pago lo que ustedes me quieran cobrar. Como dice el doctor, para ser claros, hay municipios que le piden o que tienen la posibilidad de entregar una respuesta hasta 120 días laborables. Claro. Cuando una transacción inmobiliaria lo que se necesita la agilidad justamente para evitar algún tipo de gravamen que se pueda presentar. O sea, no todos los municipios de mi país, no conozco las provincias de la sierra, pero en lo que es la costa, solo Guayaquil y San Borondón están totalmente actualizados, no solo en el cobro de impuestos, sino en las inscripciones en el registro de propiedad. Es grandísima la diferencia. Y a veces uno quiere aplicar el criterio que aplica Guayaquil, lo quiere aplicar en Salinas, en Playas, en Santa Elena, en Daule, y se pega con la piedra en los dientes porque no le acepta. De hecho, hay municipios, y ahorita que usted lo menciona, que inclusive el certificado de avalúo lo calculan, el precio no es una tasa fija, sino en función del avalúo. No, es una locura. Y para todo trámite le piden carpeta, tasa, timbre, le piden lo que más puedan pedirle, porque desgraciadamente son municipios, por llamarlo de alguna manera, depredadores, ¿no? Son municipios pequeños que quieren sacar de donde más no pueden y no aplican la ley, o la aplican a su modo. Ok. Doctor, con relación al certificado de votación, las personas que no vivieron en el país, que no estuvieron presentes en las elecciones, ¿están o no están obligados a tener certificado? Si usted comprueba de que usted no vivía en el país cuando fue la elección y que en el país donde usted vive no hubo una elección, porque en Estados Unidos, en muchas ciudades, y en España, en muchas ciudades, usted podía votar como ecuatoriano. Ya viene acá y tiene que hacer cualquier trámite de cualquier naturaleza, le piden la votación. Señor, yo estaba fuera del país, haga el trámite. Entonces, le quedan 2 caminos: o hace el trámite que se demora un pocotón de tiempo, o pague la multa. Que es por todos los años que no ha votado. Le cobran una multa porque usted no votó, pero usted no votó porque no es que no quiso votar, sino que estaba imposibilitado físicamente porque vivía en China. Pues. Pero, desgraciadamente, como la persona está apurada, ¿cuánto es la multa? 50, 20 para fulano, ya, dame el certificado. Ok. Bueno, entonces hemos llegado al punto donde hemos conocido todos los documentos habilitantes y además lo que usted menciona. Hay algunos que en casos particulares, yo les he dado los tradicionales, los generales. De acuerdo a la venta de una villa, de un terreno, pero a veces usted compra una bodega o compra un local comercial o compra un departamento sujeto al régimen de propiedad horizontal. Eso justamente iba al tema, ¿no? Entonces, cuando está sujeto al régimen de propiedad horizontal, a más de los documentos que hemos conversado, tendrá que adjuntar para el estudio del abogado del comprador la escritura de propiedad horizontal. Tendrá que el vendedor sacar un certificado de expensas, el certificado que usted paga mensualmente el valor por mantenimiento,
Si mi vecino vendía, yo le emitía como administrador, cosa que no estaba bien. El municipio ahora, en una reunión con los notarios, se aceptó que el vendedor haga una declaración juramentada y diga: no tenemos administración, cada cual paga su mantenimiento y nos manejamos sin administración. No tenemos conserje, no tenemos nada. Son edificios de gente mayor que fueron hechos hace 40, 50 años. Entonces, ese documento, esa declaración juramentada que hace el vendedor, se lo toma como certificado de expensa, para no paralizar todos los trámites que estaban pendientes. Escrituras que no se podían cerrar porque le faltaba ese documento. Perfecto, perfecto. Entonces sí, justamente, doctor, ese era el siguiente punto, ¿no? Ya hablamos de la venta tradicional cuando es una propiedad común, pero ya en propiedad horizontal tenemos los otros requisitos, como lo ha mencionado, el certificado de estar al día de las expensas, el reglamento interno, que muchas veces viene en la misma escritura, pero en todo caso... A veces, y ese es un punto interesante, más que todo en las áreas poblacionales nuevas, San Borondón, Daule, se están haciendo no solo condominios, sino ciudadelas, complejos habitacionales, que tienen sus reglamentos internos, y muchas veces nadie le da la importancia que tienen estos reglamentos, porque el reglamento interno de la ciudadela, que solo rige para las personas que viven en ese condominio o en esa ciudadela, tienen limitaciones al dominio, que la llamamos comúnmente servidumbres. Hay unas más rigurosas que otras. En las ciudadelas más exclusivas, por llamarlo de alguna forma, le explican todo lo que usted no puede hacer. Le dicen: usted no puede tener un perro si es Rottweiler, o si es un perro grande, tiene que ser un perro chiquito. Cuando salga con el perrito puede salir de tal hora a tal hora, que el perrito haga sus necesidades. Sale usted con la palita y una funda para recoger los excrementos. Las empleadas domésticas pueden entrar a las 8 de la mañana y salir 5 de la tarde, y no se pueden quedar deambulando por la ciudadela. Usted no puede tener un carro botado viejo afuera. Usted no puede hacer la fiesta que a usted le dé la gana. Usted tendrá que pedir autorización a la administración de la ciudadela o del complejo habitacional, y le dirán hasta tal hora. Una serie de limitaciones, porque recuerde que el sentido social de la ley cambió. Ahora usted puede gozar de su inmueble dentro de los parámetros legales. Ya no puede abusar como era antes. Entonces, en estas ciudadelas, en Guayaquil hay algunas ciudadelas que usted compra un terreno, y usted, para edificar el inmueble, primero tiene que aprobar el plano a la administración, para después hacer el trámite en el municipio. Ese reglamento interno y esa servidumbre le dicen en la escritura, cuando adquiere el primer propietario, le dicen: el día que usted venda, estas servidumbres tienen que ir en la nueva escritura. Y el nuevo comprador declara que recibió una copia del reglamento, que lo leyó y que lo aceptó, y que se somete a todo lo que dice el reglamento. Hay una serie de leyendas urbanas que les contaría si el tiempo me daría, pero no, desgraciadamente el tiempo es Cuéntese una, nuestro doctor. peor enemigo. Vamos con una. Había una persona que compró en una ciudadela exclusiva de Guayaquil, un señor que hizo mucho dinero, pero no tenía tanta cultura. Y el señor se había asomado al balcón de su casa, en camiseta interior, a tomar cerveza y a escuchar música de Julio Jaramillo. Y pasaron los vecinos y armaron un escándalo, y el tipo tuvo que cambiarse. Okay. Tuvo que vender la casa porque los mismos vecinos se la querían comprar. Imagínese al punto. Exageraciones, ¿ah? Sí. Usted sabe que las leyendas urbanas siempre vienen exageradas. Claro. Pero el sentido es que tienen algo de realidad. Claro, la persona tiene que
leer el reglamento, pero ni siquiera se lo dan al nuevo dueño. Él ni se entera de eso. Ahí está el abogado de él que le dice, mira, a esto te vas a sujetar. Perfecto. Y eso es importante. Hoy en día, bueno, por temas de seguridad, muchas de las personas que vivimos o que han llevado a cabo su vida en la ciudad, buscan estas zonas, ¿no? Ahora pues buscando la urbanización, teniendo las áreas sociales, teniendo la seguridad 24/7, pero es importante que tengan en cuenta esto, los reglamentos internos y las servidumbres para ver qué tipo de construcción puedo hacer, cuánto puedo construir, cuánto no, y qué tipo de limitaciones, tanto en temas de parqueo, temas hasta de colores, de vivienda, mascotas. Mira, claro, mira, en la península de Santa Elena, en el sector Capáez, usted compra un terreno que todavía hay algunos y le dicen usted tiene que hacer la casa tipo mediterráneo con tejas, las paredes tienen que ser así, todas blancas, y usted dice el terreno es mío, yo hago lo que me da la gana. El municipio no le aprueba los planos. Perfecto. Porque usted tiene que someterse a ese reglamento, sí. Perfecto, sí. Entonces vemos que realmente cuando uno va a comprar, tiene que observar todo este tipo de limitaciones y reglamentos que hay en las urbanizaciones y también en las propiedades horizontales como edificios, ¿no? Bueno, doctor, realmente hemos tocado en muy poco tiempo varios puntos importantísimos, pero algo que no quisiera que se nos escape hoy es, y más que todo para poder conversar con un especialista en derecho sobre los mitos y leyendas urbanas que hay en torno a la compra con hipoteca. Ejemplo que siempre tenemos, clientes dicen, tengo mi casa hipotecada, ya no la puedo vender. Tengo mi casa hipotecada, tengo que terminar de pagar la hipoteca para recién ponerme en el proceso de venta. ¿Usted qué les diría a esos clientes? A ver, antes de eso, ya que tocas la hipoteca, vale la pena explicar que el certificado del registro de propiedad, aparte de la historia del dominio que trae, cómo lo compró, quién fue el anterior dueño, quién construyó el condominio, viene históricamente toda la historia de los movimientos registrales que ha sufrido el inmueble. Aparte de eso vienen los gravámenes. Y hay diversas clases de gravámenes. El más común, la hipoteca que tú estás hablando, Leonardo, la hipoteca, el inmueble está hipotecado. Pero aparte de esa hipoteca, hay otros gravámenes, que son prohibiciones de enajenar y prohibiciones voluntarias de enajenar. Hay dos clases. La una es prohibición judicial de enajenar. Yo soy dueño de la casa, yo soy la persona que hice las escrituras y vivo en la casa, pero tengo una deuda con un banco, de cualquier naturaleza que sea. Le presté un dinero al banco, giré un documento y no lo cancelé. El banco me quiere cobrar, yo no le pago, el banco me enjuicia. Y el banco, al comenzar el proceso del juicio, le dice un escrito al juez: señor juez, este señor no me va a pagar y presumo que se va a los Estados Unidos tragándome con la deuda. El señor tiene un inmueble, aquí está el certificado del registro de propiedad. Como medida precautelatoria, póngale prohibición de enajenar, para yo asegurar mi crédito, ya sé que con eso cobro. Entonces el juez dicta esa prohibición de enajenar y ahí no puede vender. Ahí sí ya la cosa se le complicó al propietario, primero tiene que pagar la deuda. Entonces, no solo la deuda que le han puesto porque una persona X procedió a ponerle la prohibición, la misma hipoteca no la pagó. Él compró el inmueble con hipoteca, no pagó la hipoteca. El banco lo persigue hasta que el banco se le va encima. El señor se da cuenta de que el banco va a llegar, que el banco puede llegar hasta el remate del inmueble. Entonces dice, lo vendo, para salvar algo del dinero de mi casa. Y el banco accede, porque el negocio del banco no es quedarse con la casa, es recuperar su dinero para volverlo a prestar. Claro. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco está abierto. Entra el corredor de bienes raíces, encuentra al comprador y le dice, mire, el inmueble está a un precio módico porque el señor lo está perdiendo. ¿Usted tiene la plata? Sí, yo tengo el dinero. Perfecto, vamos al banco.
el comprador no puede pedir al banco el saldo hipotecario que debe el señor, porque por sigilo bancario solo se lo dan al cliente. Lo lleva al cliente, se ponen de acuerdo, hacen una promesa de venta. El propietario lo autoriza al comprador a que le pague al banco. Le paga al banco, el banco se demora por lo menos un mes en levantarle la prohibición judicial y se hace la venta. Es una quimera eso, está hipotecado. Sí, pero hay que pagarle al banco. Así es. Es igual cuando usted compra. El 90% o el 80% de las compras se hacen con hipoteca, porque la gente no tiene los 200, los 100 mil dólares que cuesta el inmueble. Así es, así es. Entonces tiene 30 y dice, ¿sabes que yo te compro con el BIES, con el Banco Pacífico, que tiene una muy buena tasa? Y se hace el negocio. Así es. Y no solo, o sea, no es que el banco, porque está premiando, lo puedo vender así. Realmente desde el primer momento que hice el crédito, tengo otro proyecto, tengo otra necesidad, lo vendo, cancelo la hipoteca, o si es del mismo banco existe la posibilidad de transferirle al nuevo comprador y definitivamente la transacción se puede hacer. A veces ocurre que el cliente comprador también trabaja con el mismo banco. Así es. O sea, es mucho más rápido. Perfecto. Es cuestión de agilitar la cosa. Bueno, doctor, mire, por temas de tiempo, sabemos que no nos podemos extender mucho en esta línea, pero yo sí quisiera despedir el programa con su mejor consejo a las personas que van a comprar o van a vender, relacionado a la parte de documentos, a la parte legal. ¿Qué le diría usted? A ver, yo les diría tanto al vendedor como al comprador. Más que todo, primero al vendedor. No se arriesgue a venderlo usted solo. No lo va a poder hacer. No le va a sacar el mejor precio. Porque el propietario ni siquiera sabe cuánto vale la casa. La gente dice, es que mi casa vale tanto. Sí, usted cree que vale eso. Usted tiene que buscar un técnico, evaluador, un perito evaluador, que son los corredores de bienes raíces, que evalúen el valor exacto de la propiedad. Porque la propiedad, si es nueva, tiene un avalúo. Si la propiedad tiene 30 años, por más linda que sea, tiene un porcentaje de depreciación. Porque esa casa que usted la ve tan bonita, ya tiene interiormente cañerías, servicios, instalaciones eléctricas, sanitarias, que ya han tenido 30 años de uso y que amerita muy pronto una reparación integral. Entonces usted no puede determinar el valor exacto de su casa. Eso lo hace un corredor. Confíe en un corredor profesional, no uno que está en la calle, un profesional que tenga el conocimiento, la capacidad y las relaciones para poder hacer la venta. Y aparte del corredor, consígase su abogado que le revise la documentación, que le supervigile la operación inmobiliaria. Yo veo muchas veces en compradores que están invirtiendo $200,000 en una casa, pero les duele pagarle 3, 4, 5 mil dólares a un abogado, o los honorarios que el abogado cobre, por llevarle adelante el negocio inmobiliario. Por $3,000, o por un poquito más o un poquito menos, está arriesgando 200,000. Y van y lo hacen sin abogado, van a la notaría, nadie estudia los documentos, nadie estudia el certificado del registro de propiedad. Firman la escritura, el ingenuo paga el precio de $200,000 al vendedor y después no puede inscribir su escritura porque adolece de alguna falla legal. ¿Y a quién le reclama ahí? O sea, busquen a profesionales. Ese es mi consejo. Gente que tenga experiencia, no solo en el ámbito legal, en el ámbito inmobiliario. Él le va a ayudar a sacar los documentos, le va a ayudar, lo va a orientar a usted cómo debe hacer, por qué lo debe hacer. Aquí mucha gente quiere poner
no el precio real de venta, sino el avalúo. Porque se van a ahorrar $800 o $500 en una alcabala. Y se los ahorra, pero el día que él vende, le sale una plusvalía monstruosa. ¿Por qué? Porque no se asesoró. Busquen profesionales. No lo digo por mí, porque yo ya estoy de retirada, pero sí con los corredores. No caigan en manos de ilusos, en manos de personas que no conocen, que no han estudiado, que creen que vender un inmueble es mi prima quiere vender, mi amigo quiere comprar, hice el negocio. No, esto es cuestión de estudio de documentos. Doctor, muchísimas gracias. La verdad, para despedir, quiero contarles, cuando tomé el curso, realmente las materias que nos dictan, pues vienen de algunos tipos. Hablamos de marketing, hablamos de temas financieros también, poco conocer avalúos, pero hasta que uno no toma la clase de derecho inmobiliario, no, al menos yo no me sentí en la capacidad de decir soy un corredor. Así que, doctor, agradezco su participación, su oportunidad y también todo el conocimiento que usted, sin ningún tipo de recelo, lo comparte con los alumnos. Y yo, que he sido su alumno, quiero agradecerle. Realmente me dejó ese conocimiento base que me ha permitido en estos días inclusive interpretar documentos, leer, ilustrarme, para poder asesorar de una manera profesional a los clientes. Entonces, doctor, le agradezco. No, te agradezco a ti. ¿Puedo robarme 2 minutos? No, pero por supuesto. Hay un tema que es fundamental. Muchas veces usted vende un inmueble que usted lo heredó, que lo compraron sus padres, y lo vende usted y sus 2 hermanos. La persona que lo va a comprar no está comprando el dominio del inmueble, está comprando derechos y acciones hereditarias sobre ese inmueble, que es diferente. Y ese es un tema que amerita un profundo análisis jurídico. El tiempo no nos da, pero a veces sucede de que esos herederos, 2 están en los Estados Unidos, 1 está acá. Deben mandar poderes para hacer una posesión efectiva de bienes, declararse ellos herederos, van donde un notario, el notario le hace la escritura de posesión efectiva, en la cual usted prueba 3 cosas. Primero, que el propietario del inmueble, su padre, se murió, y lo prueba con la partida de defunción. Segundo, que ese padre con esa madre que están muertos compraron la casa, lo prueba con el certificado del registro de propiedad. Y tercero, usted prueba que usted y sus hermanos son hijos de su papá y de su mamá, y lo prueba con las 3 partidas de nacimiento. Y ahí el notario le concede una resolución en la que le dice que le concede la posesión efectiva pro indiviso y sin perjuicio de terceros. Esa galimatía quiere decir sin división y sin perjuicio, que los 3 dijimos que somos hijos, que aparezca un cuarto que también prueba lo mismo. Entonces, cuando vaya usted a comprar un inmueble que es producto de una herencia, busque un abogado que estudie los documentos antes de entregar el dinero. Eso es muy importante. Muchas gracias. La Cámara me tiene a la orden. En cualquier otro momento yo estoy pues dispuesto a colaborar, porque quedamos comprometidos para una segunda parte donde analizaremos los derechos y acciones y la partición extrajudicial. Y la partición extrajudicial sería muy bueno. Amigos, les agradecemos por su permanencia en esta espectacular entrevista, conversación que hemos hecho con el abogado Alfredo Parra, y les deseamos el mejor de los éxitos si actualmente se encuentran pensando en comprar o en vender una propiedad. Hasta luego, pasen bien. Gracias. Un espacio creado por CAINEC, Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana.